Buenas tardes, hermanos. Soy Andrea Nodín de Ábalos y soy la primera iglesia bautista de Monterrey. Y en este tiempo de meditación me gustaría compartir con ustedes uno de los mensajes que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, sobre todo para este tiempo de Navidad o que estamos transitando estas épocas navideñas. Pero antes de siquiera entrar en el tema, me gustaría que reflexionáramos un poquito en una pregunta. Y es, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Para qué la celebramos? Esto podría tener una respuesta muy sencilla para muchos. Y para otros podría ser una respuesta un poco ambigua, a lo mejor no ser muy clara, sobre todo en cuanto a términos un poco bíblicos, ¿no? Pero es importante siempre cuestionarnos el por qué hacemos las cosas, qué es lo importante de todas estas fechas, sobre todo. Se viene acercando los meses del año, va transcurriendo y se acerca el mes de diciembre y todo nos empieza a emocionar porque llega la Navidad. Algunos es un momento especial porque significa el reunirse en familia, el poder ver a la gente que a lo mejor ha sido un poco difícil estar en contacto durante el transcurso del año. Para otros puede ser pues un tiempo para aprovechar ciertas ofertas y conseguir bienes materiales. Para otros podrá ser un momento un poco difícil al recordar personas que ya no están o a lo mejor sentirse un poco solas, sobre todo en estas épocas. Pero, ¿qué es lo que realmente tiene de importante estas fechas navideñas? ¿Por qué es importante la Navidad y qué significa? ¿Cuál es su verdadero significado? Porque para muchos podrá ser familiar, podrá ser una época así de gratitud, de compartir. Para otros puede ser una época o un significado más que nada para reunirse en familia. Para otros podrá ser simplemente una fecha en el calendario y nada más, no tendrá nada importante. Hay gente que así gusta ver de estas fechas. Pero ¿cuál es el verdadero significado que encontramos en la Biblia? Que es de donde viene realmente la fecha de la Navidad. Primero que nada, podemos remontarnos un poquito al libro de Lucas. Lucas escribió esta gran carta o el Evangelio con la idea de dar testimonio de su gran investigación. Lucas había escuchado y conocido de algunas personas que presenciaron la vida de Jesús, que presenciaron su ministerio, presenciaron su muerte e incluso su resurrección. Pero Lucas en sí no era judío y realmente no conoció a Jesús en persona. Pero en algún momento de su vida se vio tan cautivado por este mensaje que decidió investigarlo a fondo. No sabemos cuánto tiempo le debe haber llevado en investigar toda la información, ni tampoco con cuánta gente debió haber hablado, ni cómo le hizo. Lo que sabemos es que era un hombre estudiado y que sabía el proceso de la investigación. Así que se tomó su tiempo para encontrar todos los datos importantes sobre Jesús y armar lo que ahora conocemos como el Evangelio de Lucas. Lucas es uno de los libros que más detalle pone en el nacimiento de Jesús. Si bien comienza con un poquito de introducción sobre por qué está hablando de este libro, para quién va dedicado incluso, pero en los primeros capítulos se dedica específicamente a hablar del nacimiento de Jesús y de varios hechos que ocurrieron, con más detalle a diferencia de los demás libros que denominamos parte del Evangelio. Detalla con tanta precisión que podemos encontrar desde cómo ocurrió, qué pasó, quiénes estuvieron presentes, qué ocurrió después y cómo fue creciendo un poquito de la vida de Jesús en sus primeros 12 años de vida. Y ya después se salta a su ministerio, cuando principia su ministerio. Pero lo que tenemos que entender es que Lucas lo que quiere en sí no es decir, miren, sí pasó, mira, Jesús existió, mira, aquí está su acta de nacimiento tal cual, ¿no? Lo que él quiere que podamos entender, lo que el autor quiere que leamos realmente en esos primeros capítulos, es entender que la promesa de Dios para su pueblo, dicha mucho tiempo antes, siglos antes de que vendría un Salvador, que era necesario un Salvador, ahora se había cumplido en un tiempo específico. Podríamos pensar que por qué Jesús no vino ahorita, o por qué no vino hace 50 años, o por qué tuvo que ir en ese tiempo específico. Si leemos la Biblia completa y vamos desde el Antiguo Testamento siguiendo la historia, podemos entender poco a poco por qué fue necesario que Jesús naciera justo en ese momento.
Había varios asuntos políticos y sociales, incluso el pueblo de Israel ya estaba desesperado por cómo era subyugado por los romanos y demás. ¿Y qué era lo que esperaban realmente? Había pasado un gran tiempo de silencio donde no había habido profecías, donde no se había hablado ya más sobre un Salvador. Ya ni siquiera parecía que Dios hablara a su pueblo. Y ahora, de ese momento, gran periodo de silencio, ahora brillaba esta luz en el nacimiento de Jesús. Una nueva esperanza para la humanidad. Lucas tiene este mensaje o escribe esta historia de cómo fue el nacimiento de Jesús, no para convencernos de que fue real, porque algunos podrían decir o cuestionar, oye, pero Jesús fue real, ¿dónde está la evidencia científica? Algunos podrían sacar el libro de Lucas con una excusa y decir, aquí está, mira, está escrito. Y sí, así es una evidencia tal cual de que fue así, pero lo hace tal cual escrito de manera que podamos ver reflejado la misión de Jesús, cuál era su visión real de venir aquí a la tierra. Ahora vivimos en una sociedad donde cualquier cosa podría tomar el lugar de Dios. La gente ahorita está desesperada porque no quiere una comunión real con Dios. Lo que quiere es llenar ese vacío con cosas, con personas, con satisfacciones, con logros, con bienes económicos. Quiere llenarlo con lo que sea. Pero no importa lo que sean esas cosas, no se va a llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el Génesis, podemos leer que nosotros estamos separados de Dios, que necesitamos esa reconciliación directa con Dios para que nuestra vida tenga sentido, para que no todo lo que vivimos esté perdido, porque podremos encontrarnos muchas de las explicaciones que dicen que el mundo está perdido, que no hay esperanza, que para qué estamos aquí, si como quiera da igual. Y sí, sin Cristo eso es cierto, tristemente. Y por eso las fechas de Navidad se llenan de tantas distracciones que nos hacen perder el objetivo real. ¿Cuál es el objetivo real en sí? Cristo. Ahora, si seguimos leyendo el Evangelio y los demás libros y cartas, podemos ver todo lo que Cristo hizo estando aquí y cuál era al final su objetivo. Si seguimos leyendo, podemos encontrar todo lo que Jesús hace en su ministerio y todo lo que sus discípulos quieren preservar, llevando el Evangelio a otros lugares, y lo que se escribe en las cartas es precisamente el mensaje de salvación y redención. Y a lo mejor van a decir, ay, sí, otra vez ese mensaje nuevamente. Es que es importante decirlo una y otra vez. Literalmente es de vida o muerte que podamos dar este mensaje de salvación una y otra vez. La Navidad sí es un tiempo para compartir, estar agradecidos, convivir unos con otros, en familia, con amigos, tener acciones altruistas o no egoístas entre nosotros, reflejar el amor unos con otros. Pero lo más importante es el tiempo para celebrar que Dios cumplió su promesa de mandar un Salvador, que Dios lo hizo por amor a nosotros. Vivimos en una sociedad donde nos dicen que uno tiene que ganarse las cosas, que uno debe trabajar duro para poder ganarse lo que quiere, o peor aún, que nos dicen que nosotros nos merecemos todo, que lo que hayamos trabajado o construido nos merecemos las cosas positivas o lo que nos beneficie. Todos quieren un beneficio. Sin embargo, la salvación nunca la vamos a poder obtener de esa manera. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganárnosla, ni tampoco para merecerla. La salvación se da por gracia, porque simplemente Dios nos amó primero y por esa razón quiso salvarnos. Ahora, el tiempo de la Navidad también es una época para reflexionar quiénes somos. ¿Por qué era necesario enviar un Salvador? Podemos decir, ay, es que podemos ser buenos y podemos tener una conducta pues ejemplar, por así decirlo. Y habrá gente que puede decir, no, yo no soy malo, yo siempre he hecho cosas buenas. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, no hay ni uno que se pueda salvar de eso. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado de cualquier manera. Algunos pueden decir, es que he pecado muy poquito, o a lo mejor yo no he hecho pecados tan grandes. El pecado es pecado para Dios. No hay niveles. No importa si es una mentira o si es algo, incluso una transgresión más grande, el pecado es pecado y nos separa de Dios. Punto. No hay nada más que hacer. Y
el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo sabía. Y a veces no quería ni siquiera reconocer que necesitaba la intervención de Dios, a pesar de que sabían que su pecado los separaba de Dios mismo. No querían aceptarlo, no querían cambiar, no querían tener esta nueva relación con Dios. Y de ahí en ese momento la caída fue peor y cada vez este pecado se iba extendiendo más hasta tal punto que fue necesario enviar un Salvador, un Redentor que se diera a sí mismo en nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y sí, todo aquel que ha pecado tiene que pagarlo. Pero nosotros no podríamos dar nada para poder salvarnos. No hay nada que podamos hacer para poder conseguir esa salvación. Ya estábamos perdidos. Entonces era necesario Cristo. Y por eso la Navidad toma sentido, porque Cristo vino a nosotros. Dios mismo se hizo como uno de nosotros, como una persona tal cual como nosotros, vivió tal como nosotros e incluso experimentó todas las dificultades que podemos experimentar: hambre, cansancio, enfermedad, frustración, injusticia, dolor, sufrimiento. Todo lo que nosotros como seres humanos tenemos que enfrentar todo el tiempo, Él lo vivió en sí mismo para que pudiéramos entender que Dios quería ese acercamiento especial con nosotros. Y envió a su Hijo para una cosa: para pagar nuestro pecado con su muerte. Si la paga del pecado es muerte y nosotros no hay nada que podamos dar, era necesario que Jesús viniera. Si Cristo no hubiera nacido, no hubiera habido la crucifixión ni la resurrección. Podríamos preguntarnos, ¿no era más fácil que simplemente Dios apareciera en el mundo y ¡puf!, salvarnos a todos y listo, se acabó? ¿Tenía que pasar todo eso? ¿Tenía que nacer como uno de nosotros? ¿Tenían que pasar por la tortura de la cruz? Sí, porque si no lo hacían, no iba a haber la resurrección. Claro, Dios es todopoderoso, pero no iba a tener sentido, no iba a tener el resultado profundo y eterno que es la salvación. Ahora, cada vez que nosotros recordemos este tiempo de Navidad, que celebremos, claro, entre familia, claro, convivir unos con otros, claro, nuestras muestras de amor y cariño entre unos con otros, siempre debemos hacerlo con la mira en la cruz. El pesebre toma sentido en la cruz, porque ahí es donde podemos ver que la promesa no solo se cumplió de que tendría que venir un Salvador, sino que podemos ser testigos de que fue cumplida de principio a fin, del pesebre a la cruz, a la resurrección. La Navidad solo toma sentido en la cruz, porque si al final Cristo no hubiera muerto por nosotros o no hubiera resucitado, entonces ¿qué tendría base nuestra fe? Así dice en la Biblia. Si Cristo no hubiera resucitado, si no hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería vuestra fe. No tendría sentido. Ahora, estemos alegres y gozosos porque Dios cumplió su promesa. Lo hizo, no tenía por qué hacerlo. No nos lo merecíamos y no podíamos ganarlo, pero Dios lo cumplió. Nos mandó a su Hijo para nuestra salvación, para darnos el mensaje vivo y claro de lo que Él quería para nosotros. Nuestro corazón, resucitar ese corazón que era duro como piedra, que estábamos muertos, para tener una vida nueva, una vida eterna, que no es efímera, que no se va a perder. Porque eso sí, el tiempo que estemos aquí, que no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida, algunos muchos años, otros podemos estar aquí mañana, hoy y mañana no sabemos, pero al final en Dios tenemos una vida eterna que tiene significado, que tiene sentido. Así que veamos la Navidad como la época sí de celebrar que Cristo nació, que Cristo es real, que se nos ha dado un Salvador hoy, pero sobre todo que ese mismo Salvador, que ese mismo Dios nos ha dado la salvación ahí, por gracia, no por merecerla, no por ganarla, por gracia, por amor a nosotros, quienes no hemos hecho nada para responder a veces ese amor. Ahora, hay un pasaje
que a mí me gusta mucho de Filipenses, que creo que ahí se resume básicamente lo que creemos y sobre todo en quién hemos creído, que es muy conocido. Vamos a encontrar en Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que podemos encontrar como este, que testifican de la gloria de Cristo, pero que sobre todo nos explican por qué era importante que Jesús naciera, por qué era importante que Jesús viniera a la tierra, por qué tenía que nacer como lo hizo, en un pesebre tan humilde, ni siquiera en una casa cómoda, calientita, tranquila, no, en algo que era para nada cómodo, para nada digno de un rey, digno de un salvador, digno de un Dios. No era así, pero lo hizo para que entendieran que su plan no era que tuviera esas comodidades. Su plan era nacer para darnos el mensaje de salvación, morir de la peor manera, la más humillante, de la peor de todas, en una cruz, con mucho sufrimiento y mucho dolor, para que al final esa barrera, ese velo que nos separaba de Dios, se rompiera y pudiéramos venir a Dios. En el tiempo de la Navidad, damos gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Celebramos que cumplió su promesa de un Salvador y celebramos que Cristo nació, vivió entre nosotros, nos dio el mensaje de Dios, fue juzgado, fue muerto en la cruz y resucitó. Y que por eso Él está vivo y un día va a regresar por nosotros. Pero aún así, esto nos deja la pregunta: ¿por qué celebramos la Navidad? La celebramos porque en Cristo tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Y si hoy no hemos llegado a Cristo, si hoy no nos hemos enfrentado a la cruz, es momento de hacerlo. El momento es hoy. No sabemos si puede ser mañana, pero hoy es el momento de decir si queremos ese regalo que Dios nos da, el mejor regalo, que es su salvación, que es eterno, que sí tuvo precio, porque muchos dirán: la salvación es gratuita. No fue gratuita. La salvación tuvo un precio muy caro, el más caro de todos, que fue la vida de Cristo. Nosotros teníamos que pagar ese precio, pero no tuvimos que hacerlo, sino que lo hizo Cristo. Así que en estas fechas de Navidad, que luego termina, pasa el 25, pasa el 26 y ya nadie habla sobre esto, lo dejan pasar y ya la Navidad se acabó. No, la Navidad es todo el tiempo, todos los días, en nuestro corazón. Los que hemos creído, la Navidad para nosotros es importante porque no tiene fin. Es siempre estar recordando que Jesús vino para darnos salvación, así como el tiempo de la resurrección también. Por eso en este momento, en estas épocas, que más es cuando podemos escuchar de este mensaje, recordarlo con más precisión, con más énfasis, preguntémonos: ¿para qué celebramos la Navidad? La celebramos porque Cristo vino y nos dio salvación, porque Cristo, nuestro Redentor, vive. Y si no hemos creído, y si no hemos aceptado, y si no nos hemos enfrentado a la cruz, es momento de hacerlo hoy, de poder reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que queremos ser diferentes, que queremos un cambio real, profundo en nuestra vida, que queremos ver directo desde cómo vino Cristo a nosotros en un pesebre, con la visión de la cruz, vernos directamente en la cruz y aceptar lo que Dios hizo. Dejar ahí todas nuestras cargas,
todos nuestros pecados, todo lo que somos, y dejar que Dios nos transforme. Porque al final, eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos. Que Dios restaure y cambie nuestro corazón. Así que celebremos, festejemos día a día, celebremos con gran gozo que Cristo ha venido a nosotros tal como Dios lo prometió y que nos ha dado salvación y vida eterna por su resurrección. Así que, hermanos, nada más que decir, sino que tener este mensaje en nuestro corazón y compartirlo unos con otros. Así que, hermanos, Dios los bendiga mucho y sigamos celebrando todos los días que Cristo nació y resucitó.